Mis queridísimos hermanos, una vez más continuamos revisando la palabra de Dios, escudriñándola, conociendo el carácter de Dios a través de ella. Propósito siempre de abrir las Escrituras es exaltar el nombre de Dios. Nosotros no podemos definitivamente escuchar únicamente yo pienso, yo creo, y no quiere decir que lo que piense alguna persona no tenga valor. No se trata de menospreciarnos entre nosotros, sino de realmente comprender que lo que cambia vidas no es la filosofía humana, sino lo que cambia vidas es la palabra de Dios. Y esa es una verdad que la iglesia cristiana mundialmente ha entendido, pero también es una verdad que tristemente la iglesia ha dejado a un lado. Y la iglesia se ha volcado más por buscar la forma de acercar personas, traerlas así, decir lo que el oído quiere escuchar, tener a la gente contenta, ¿sí? Para que quieran de esa manera continuar ahí, volver, no se sientan incómodos. Y tristemente han nacido en medio de la iglesia frases como, es que ahí no se siente la presencia del Señor. O fui y sentí la presencia del Señor. La pregunta es la siguiente, queridos hermanos, ¿Dios no está en todas partes? ¿Por qué cuando estabas en tu casa no sentiste la presencia del Señor? ¿Por qué creemos que es un lugar donde vamos a sentir la presencia de Dios? Dios tiene que ser una realidad en la vida de una persona, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en el campo, en la ciudad, donde quiera que esté. La presencia de Dios tiene que estar en tu vida. No podemos limitar a Dios a un lugar. Es que yo fui y allí sí sentí la presencia del Señor. Te están engañando. La presencia del Señor no está limitada a un lugar o a una iglesia. Esto no es un altar. Dios constituyó que el altar ahora sea tu corazón. Así Dios quiere, para que donde quiera que tú estés, la presencia de Dios esté allí, en lo, como nos decían esta mañana, en los que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Si una persona no reconoce a Dios como su Señor y su Salvador, no reconoce a Cristo como su Salvador, ¿cómo va a sentir la presencia del Señor? Dios mismo se ha retirado de esa persona y lo tiene como su enemigo. Entonces no hay forma de que una persona no creyente pueda sentir la presencia de Dios. Esto es un privilegio y una gracia de parte de Dios para aquellos que se han acercado a Él. Pero eso es una realidad que únicamente se puede conocer a través de la gracia que Dios da a quien Él quiere darla. Dios no está obligado. Tenemos que entender una cosa, queridos hermanos. Dios es soberano. Yo no puedo mandar a Dios. Yo no le puedo decir a Dios, Dios, ve y gana a mi familia. Dios, yo te pido que vayas y hagas esto por mi hijo. Yo no soy quien mando en Dios. Por eso cuando vamos a Dios tenemos que ir con un corazón totalmente humillado, rendido ante un rey. Nosotros no sabemos ahora, en estas alturas de nuestro caminar, como colombianos no sabemos muy bien lo que implica una monarquía. No sabemos lo que es acercarse a un rey. Escasitamente a un político. Y si es en tiempos de campaña, mejor. Porque el político lo va a abrazar, lo va a acuchillar, lo va a querer y usted no va a tener problemas con el político. Pero en una monarquía, cuando alguien se acercaba al rey, tenía que hacerlo con reverencia. Y tenía que ir inclinado y decirle al rey, si su majestad quiere, si usted me hace el favor,
cuánto más al Rey de Reyes y Señor de Señores deberíamos de entrar delante de Él y decirle, si tú quieres. Un hombre que era leproso le dijo así a Cristo, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres. Él no dijo, yo te ordeno, yo te pido, o límpiame. Yo declaro que tú me puedes limpiar. No, no fue lo que dijo este hombre. Si tú quieres. Eso habla de una humildad a la cual nosotros estamos llamados a abrazar. Queridos hermanos, el tema de esta mañana, o más bien siguiendo el hilo conductor de las Escrituras, hoy continuamos con Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, ya miramos capítulo 1, sección por sección. Ahora vamos a comenzar a contemplar el capítulo 2. Y el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Filipenses es un maravilloso capítulo, porque en este nos va a dar la esencia de lo que implica con la dignidad del Evangelio. Hace 8 días terminamos la última parte del capítulo 1 y mirábamos acerca de la dignidad del Evangelio. ¿Cuál es esa dignidad? Y dice que nosotros debemos vivir coherentes a la dignidad del Evangelio. Si el Evangelio nos habla del sacrificio, nosotros debemos vivir en esa coherencia del Evangelio. A nosotros nos fue concedido no solo que creamos en Cristo, sino también que padezcamos por Él. Es lo que encontramos en el capítulo 1, al finalizar del capítulo. No es solamente, sí, ya creímos y listo. No, también se nos concede, se nos da un regalo, que padezcamos por Cristo también. Los apóstoles decían eso cuando eran llevados a la cárcel y eran abofeteados y eran latigados, apaleados, y los metían en las mazmorras y cantaban alegres y decían que se sentían alegres y gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por el Evangelio. La dignidad del Evangelio es un sacrificio total y tenía que ver también con la comunión y el amor con el que el Señor Jesucristo se acercó también a nosotros. Si Cristo hizo eso, si Cristo es el Evangelio, la dignidad del Evangelio nos dice que nosotros, ¿qué? Tenemos que ser recíprocos a eso. Pero lo más cercano que tenemos nosotros a Cristo, ¿quién es? Mi prójimo. Yo no puedo tener a nadie más cercano a mí que mi prójimo, al cual yo puedo amar, y amándole a él, puedo decir, estoy amando a Cristo. Esa es la dignidad del Evangelio. Pablo entonces comienza aquí en el capítulo 2. Voy a leerte algo acerca de esta introducción al capítulo 2. Dice así: Pablo escribe a los creyentes en Filipos para animarlos a vivir en unidad, en amor y en humildad. La iglesia en Filipos, aunque fiel, enfrentaba tensiones internas. Por eso el apóstol les muestra que el verdadero gozo cristiano no se encuentra en la autoafirmación ni en la búsqueda del interés personal, sino en considerar a los demás como superiores a uno mismo. La humildad fortalece la comunión y abre la puerta al gozo pleno en el Señor. Así, el camino de la humildad conduce al gozo, porque es el mismo camino que recorrió nuestro Señor Jesucristo. El título entonces de esta porción que vamos a leer es: el camino de la humildad conduce al gozo. El camino de la humildad conduce al gozo. Vamos a la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer versículos del 1 al 4. Esta va a ser nuestra sección, esta introducción a este capítulo, del versículo 1 al versículo 4. Y vamos a mirar en el mismo pasaje qué tiene Dios para decirle a la iglesia hoy, en el 2025. Esto fue escrito en el primer siglo.
Y fue escrito desde la cárcel, recuerden. Y fue escrito para una iglesia fiel, pero para una iglesia que sufría también circunstancias adversas porque todavía estaba en este mundo. Lo que nos decía esta mañana nuestro hermano. Somos pecadores, redimidos, pero pecadores. Esto no es justificación para pecar. Ojo, cuando un cristiano dice, no, pero todos pecamos. Espero y en mi propia experiencia no estar justificándome para pecar. Ah, pero todos pecamos. No. Hey, sí, todos pecamos. Qué horror, todos pecamos. Pero somos llamados a vivir dignamente conforme al llamado al cual el Evangelio nos pide que vivamos. ¿Para qué? Para que resaltemos la gloria de Cristo en nosotros. No buscamos ser perfectos para nosotros. La perfección a la cual el Señor nos llama es para que glorifiquemos a Dios en nuestras vidas y para que Cristo sea resaltado en nosotros. La vida cristiana no se vive bajo cuatro paredes con un nombre allá afuera. La vida cristiana se vive el día a día en medio de las circunstancias que el creyente vive y pasa. Pablo entonces en el versículo del 1 al 4 comienza con un por tanto, con un así que. Todo esto que les dije en el capítulo 1, si tú no has leído la carta de Pablo a los Filipenses, te invito a que leas el capítulo 1 para que entiendas la introducción y el por qué Pablo ahora dice, por tanto, así que, de modo que, de manera que, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Queridos hermanos, estamos llamados a algo maravilloso. Pero lo primero que nos vamos a notar es que Pablo introduce una expresión que no es una pregunta. Él no le está preguntando a los hermanos en Filipo, ¿ustedes tienen alguna consolación? ¿Ustedes se sienten en amor? ¿Ustedes sienten que hay algún afecto entrañable dentro de ustedes? ¿Ustedes sienten que verdaderamente hay alguien que los está acompañando? No, Pablo no está haciendo esta pregunta, le está haciendo una afirmación y lo hace de una manera muy retórica, para que la respuesta de la iglesia sea en una sola voz, sí, sí lo hay. Versículo 1, vamos a ver 4 puntos, cada versículo nos va a servir como un encabezado. Versículo 1, la base de la exhortación. Pablo está haciendo una exhortación a los hermanos, les está animando. Y hay algo que debemos tener bien claro, exhortar no es regañar a nadie. Una cosa es regañar y otra cosa es exhortar. Mi mamá me regañó porque hice algo que estaba mal. ¿Sí? Pero yo no puedo, ni el pastor más célebre sobre la tierra puede venir a regañarme. Porque Dios no nos trata a nosotros como si fuéramos unos niños chiquitos. Y estamos hablando de creyentes maduros. Estos hermanos en Filipo eran unos creyentes maduros y el apóstol no los está regañando ni les está diciendo, pórtense bien. A ver, el apóstol está exhortando, está animando a que hagan algo o a que dejen de hacer algo. Eso es una exhortación. Cuando yo voy a un hermano en Cristo, busco exhortarle, animarle a través de argumentos bíblicos reales. Hey, eso que estás haciendo no está bien. O te animo a que sigas haciendo lo que estás haciendo. De eso se trata la exhortación. No de salir regañados de la iglesia. Uy, me pegaron un regaño en la iglesia, no salí. ¿Y qué le dijeron?
no me acuerdo, pero lo que sí sé es que me regañaron. De nada nos sirve que nos regañen cuando realmente nos salimos animados a través de la palabra de Dios, de una verdad que ya debe estar en la vida de un creyente. Usted, queridísimo hermano, puede leer ese por tanto, si hay alguna consolación, es un por tanto, así que hay una consolación. Ya que hay una consolación en Cristo. Pablo está haciendo una afirmación y sí lo hace de una manera retórica, que desde el español no la vemos así, desde el español pareciera más bien como si estuviera preguntando, pero si ustedes lo miran ahí en el español, no hay un signo de pregunta por ninguna parte. Es una forma muy retórica en el original, en el griego, que nos habla de algo que ya tiene que experimentar todo aquel que ha sido nacido de nuevo. Entonces, la base de la exhortación de Pablo, versículo 1. Miren entonces lo que dice el versículo 1. Por tanto, ya que hay alguna consolación en Cristo, ¿cierto? Ya que hay un consuelo de amor, ya que hay una comunión del Espíritu, ya que hay un afecto entrañable y ya que hay una misericordia, es esa verdad que ya está en la vida del creyente. Tú tienes que preguntarlo entonces de otra manera. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ¿hay alguna consolación en Cristo? Si Cristo no te consuela, no te consuela nada más en esta tierra. Queridos hermanos, el margen de suicidios en medio de pueblos con mucho avance tecnológico y con mucho dinero y con mucha ostentosidad. Naciones como Japón, donde todo lo tienen resuelto, con índices de suicidio impresionantes. Porque nada en esta tierra consuela al hombre como lo puede hacer el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo sigue diciéndole a los hermanos, si algún consuelo de amor, ¿hay algún consuelo de amor? Y la respuesta de los hermanos allá en Filipo es claro que sí. Claro que sí. En su cabeza ya entendían que Pablo les estaba diciendo es que eso ya está, eso ya sucedió. No es algo que usted tiene que llegar a experimentar a algún lugar, es algo que ya está en la vida del creyente, es un sello. Si hay alguna comunión del Espíritu, el Señor Jesucristo lo prometió, ¿sí o no? No los voy a dejar solos. No los voy a dejar solos. Hace poco tiempo, una de las hermanas de la iglesia en Ibra perdió a su esposo. El Señor lo llamó a su presencia. Y ella está sola. Se quedó sola sin su esposo. Y su esposo no podía decirle de ninguna manera, mi amor, no te preocupes, yo voy a mandar a otro consolador. Eso solamente lo hizo Cristo contigo y conmigo. Cuando Cristo se fue, Él dijo, tranquilos, yo me voy, pero ustedes no van a estar solos. Les voy a mandar al otro consolador, al Espíritu de verdad. Es una realidad en la iglesia. Queridos hermanos, el Espíritu Santo es una realidad hoy en la iglesia, en la vida de cada creyente, donde quiera que se encuentre. Con el respeto de muchos lugares, yo no puedo simplemente decir, hermano, recibe el Espíritu Santo y te lo voy a soplar para que tú lo recibas. Eso lo hizo Cristo. Esa gloria le pertenece a Cristo, no a un hombre sobre la tierra. ¿Quién es el hombre para poder mandar al Espíritu Santo? Es el hombre el que se somete al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo da dones, según las cartas que tenemos y que nos muestran cómo es que el Espíritu Santo da dones, ¿cómo dice la Escritura? Dice que el Espíritu Santo dio dones como Él quiso. Como Él quiso, queridos hermanos. Pero vamos a ir mirando este versículo poco a poco. Miremoslo también a la luz de la misma palabra de Dios, consolación en Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 5. Vamos allá.
Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 5, para que sea la palabra de Dios la que diga las cosas y no simplemente nuestra manera de decir las cosas. Es que a mí me parece que es así. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones en Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Hay alguna consolación en Cristo? Sí. ¿Quién es el que me debe consolar entonces? Cristo. ¿A dónde tiene que ir el cristiano para ser consolado sino al mismo Cristo? ¿Usted alguna vez lo ha dicho, lo ha vivido o lo ha experimentado o lo ha escuchado? Es que allá no se siente amor. Es que allá no me hicieron o no me recibieron. Y eso no es justificación para no hacerlo. Fuimos llamados a hacerlo. En este caso sería una exhortación para que la iglesia lo haga. Hey, ese es tu deber, recibir a los hermanos y tener comunión. Lo vamos a ir desarrollando. Pero también es un llamado para ti y para mí, para que, hey hermano, no busques el consuelo en el lugar equivocado, ni en la persona equivocada. Ve a Cristo. Tu verdadero consuelo tiene que estar en la persona de Cristo. Él es tu verdadero consolador. Él es el que te está diciendo, a pesar de que el enemigo te está acusando, porque el enemigo siempre te va a acusar, Cristo te va a consolar y te va a abrazar y te va a decir, no le hagas caso, yo ya pagué por ti. No te preocupes, yo fui a la cruz del Calvario por ti. ¿Qué va a pasar conmigo el día de mi muerte? ¿Qué voy a hacer? No te preocupes. Yo resucité de entre los muertos para darte vida eterna. Oh, qué consuelo más maravilloso que podemos obtener. Si tú estás buscando otra clase de consuelo, querido hermano, no has entendido a Cristo. Si el consuelo que tú quieres recibir es que te va a salir el trabajito que tú quieres o te va a salir el paseo que tú quieres y ay, querido hermano, amén, que salga, chévere, rico. Ese negocio que estás buscando, bien que salga, pero eso no puede ser nuestro consuelo. Aquí no es ser fatalistas, aquí no es decir, no, tenemos que volvernos todos unos mártires y comenzar a vestirnos de ropas así todas pobres, porque eso es ser un verdadero cristiano. No, aquí no se trata de nosotros, queridos hermanos. Se trata que el consuelo viene de Cristo. Si tú buscas el consuelo en personas, muy posiblemente o lo vas a recibir o pueda que no. Es una incertidumbre. Pero si tú buscas el consuelo en Cristo, la certeza en Cristo es que Él te va a consolar. No hay manera de que Cristo no lo haga, porque Él sí es fiel. Si hay algún consuelo de amor, ¿hay algún consuelo de amor? Y nos preguntamos, y la respuesta la podemos encontrar también entonces en las Escrituras. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 5. Lo leo rápidamente, hermanos, dice así: el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Hay algún consuelo de amor? Sí. ¿Cómo fue posible esto? A través de la persona del Espíritu Santo que fue derramado en cada persona que ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador. El amor de Dios ha venido sobre esta persona, ha venido sobre la iglesia. No es algo que nosotros tengamos que buscar como si se hubiese perdido. Lo que sí tiene que cada creyente es aprender a disfrutar de ese amor. Las aflicciones de este mundo, las situaciones y las circunstancias que nos rodean por causa de nuestra débil
humanidad nos hacen perder de vista el tesoro maravilloso que ya tenemos. Y entonces corremos afanados a buscar que alguien llene el tanque de amor. Porque nuestra mente muchas veces no está conectada con ese tanque. Entonces nuestra mente dice, no, es que nadie me quiere. No, yo definitivamente. Pero cuando nuestra mente está conectada con las escrituras, hey, sí, Él ya me amó. Siendo a pesar de quien yo soy, a pesar de quien yo era, Él me amó. Que siendo aún pecador, Él me amó. Y limpió mi pecado. Transformó mi vida. No amaba al pecador que quería ser pecador y que estaba obstinado con su pecado. Amó a aquel que entregó su vida a Él y entonces Él lo tomó, lo limpió y lo trajo a su casa. Para que viva para la gloria de Dios. ¿O acaso Dios toma a un hijo para dejarlo así? Con el ejemplo que nos daba nuestro hermano esta mañana. Ven, te voy a tomar como mi hijo, a un habitante de calle. Sigue bien, pueda, siéntate a la mesa, con las mismas ropas, con el mismo olor, con las mismas manos sucias. No, Dios transforma y sienta a su mesa a personas limpias que no se limpiaron a sí mismas. Cristo las transformó. Cristo te transformó. Cristo me transformó. No hablo de ropas ostentosas. No hablo de lujos. No hablo de esas cosas. Esas cosas son efímeras y pueda que tú las tengas como puedas que nunca las tengas. Eso es lo de menos. Pero una vida limpia para estar en la presencia del Señor, esa sí es una promesa real. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que yo, pecador, pueda decir, un día estaré en la presencia del Señor, un Dios santo? Hay una sola forma. Que aquel que puede transformar milagrosamente una vida, tome mi vida y la haga agradable a Él. Dios no resiste al pecador de ninguna manera, Él no lo aguanta. Su mal olor por el pecado, Dios lo rechaza. Por eso la primera obra que Él hace a través del amor es limpiarme. Queridos hermanos, no se trata únicamente de venir y abrazar a una persona como esté y decir que eso es amor, sino es que Dios, que sí es capaz de transformar vidas, abraza a personas que Él ha limpiado. De lo contrario, no lo podría hacer. Su santidad lo acabaría. A esa persona que Dios se acerque y lo abrace con su pecado como está, su propia santidad lo aniquila. No es posible que la santidad de Dios esté cerca del pecado. Por eso la primera obra es limpieza. La primera manifestación del amor de Dios en la vida de una persona es limpieza, es cambio. Claro que hay un consuelo de amor. ¿Hay alguna comunión en el Espíritu? Y yo lo hago aquí a manera de pregunta, aunque Pablo no lo está haciendo a forma de pregunta. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Y por causa de tiempo lo voy a leer rápidamente, queridos hermanos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Queridos hermanos, nosotros no fuimos bautizados para ser llaneros solitarios. El Espíritu Santo no puso a uno, lo limpió y mire a ver cómo le agrada al Señor. Y luego aquí a otro y
mire a ver usted cómo camina hacia el Señor. Y luego por allá otro y mire a ver usted qué hace. No. La comunión del Espíritu es que Dios tomó a personas en este mundo que estaban descarriadas totalmente, que cada cual hacía lo que bien le parecía, los tomó, los reunió y los puso en un solo lugar al cual le llama iglesia. Y no se confunda, querido hermano, no está hablando de una iglesia con un nombre allá afuera. Está hablando de su iglesia invisible, la verdadera iglesia que solamente Cristo reconoce. Por eso está muy mal de parte de nosotros, muy mal estaría de parte de nosotros que nosotros digamos, es que nosotros sí somos la verdadera iglesia. En esta iglesia sí se enseña la verdadera, perdón la redundancia, aquí sí se enseña la verdad. Eso no habla bien de una iglesia, queridos hermanos, porque el único verdadero es Cristo. La única verdad, el único camino es Cristo. A quien la iglesia tiene que exaltar es a Cristo, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, no es la verdad. La iglesia no es la verdad es Cristo. Y por eso la iglesia tiene que resaltar a Cristo. Cuando una persona allá afuera te vea, tiene que decir, hey, así es Cristo. Yo quiero estar con ellos porque así es Cristo. No, yo quiero estar con ellos porque es que allá sí, mejor dicho, la pachanga, la que me perdí del mundo, me la consigo en la iglesia. Entonces, mis papás cuando yo era pequeño no me dejaban rumbear, ahora me voy para la iglesia a rumbear porque allá hay rumba santa. Queridos hermanos, es Cristo quien la iglesia tiene que resaltar para que verdaderamente podamos entender que es el Espíritu Santo. Eso es lo que hizo con la iglesia, unirnos. Esa es la verdadera comunión del Espíritu en este versículo, en este primer versículo. Y luego dice, si hay algún afecto, si hay alguna misericordia. Mire cómo lo dice Pablo a los colosenses. Queridos hermanos, estoy tratando de mirar en las Escrituras lo que la misma palabra de Dios dice de la afirmación del apóstol. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Queridos hermanos, de eso está dotada la iglesia. No es algo que nosotros nos tengamos que inventar. Hermanos, dentro de 8 días vamos a tener un cursito para cómo tener misericordia los unos de los otros. Esto no se trata de los cursos que hagamos. Queridos hermanos, en 15 días vamos a hacer un retiro y entonces en ese retiro vamos a aprender a amarnos los unos a los otros. Hermanos, eso no es la realidad a la cual el Espíritu Santo puso a su iglesia. Entra a la presencia del Señor, mira el closet o el armario que Él tiene para ti, lleno de todas esas vestiduras, preparadas para que te vistas de ellas. ¿No te ha pasado que vas a tu armario y abres, miras, no sé qué ponerme? Porque tienes tanto que llega un momento en que ya no sé qué ponerme, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo me combino? Bueno, hoy voy a ponerme, porque hay mucho. Cuando se tiene poco, y usted va y mira y un pantaloncito así haciéndole señas, usted dice, pues ¿qué me pongo? Pues el pantalón que tengo ahí. No tengo más que ponerme. Mire la riqueza a la que el Señor te llamó. Mira la riqueza. Mira otra vez el versículo 3 de Colosenses. Vestidos pues como escogidos de Dios. La vestimenta que el Señor te está dando es una vestimenta de un escogido. Dios te escogió. Es un privilegio. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Es lo que te tiene que hacer doblar la rodilla delante de Él y decirle, Señor, gracias.
Aquí esto no se trata de ir a la teología profunda y agarrar y mirar allá y tratar de meternos en la cabeza de Dios y no, es que Dios no puede hacer, perdóname, pero es que eso fue lo que Dios hizo por ti. ¿Te lo merecías? Tú y yo no merecíamos que Dios nos hubiese mirado siquiera. Pero Él dice, vístete como un escogido. Te escogió un rey. Vuelve a esas películas de reyes y piensa cuando un rey llamaba a alguien y decía, tráiganlo y póngale un anillo y póngale una vestimenta y entonces lo voy a nombrar Sir Caballero. Y ese hombre se levantaba con ese honor de haber sido embestido por el rey. Ahora soy caballero del rey. Pablo le está diciendo a los hermanos, ahí tienen la vestimenta. No se la tienen que inventar. Esta vestimenta no es un tema físico. No estamos hablando que el que se viste, entonces si se pone saco y corbata, entonces es excelente pastor, excelente cristiano, se vistió como un escogido de Dios. Eso no hace a un escogido. ¿Cuál es la vestimenta? De entrañable misericordia. Está entretejido. Sus hilos de este vestido son misericordia. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esos son los hilos y lo que adornan la vestimenta de un escogido de Dios. Queridos hermanos, ese afecto entrañable y esa misericordia a la cual nosotros hemos sido llamados es para que nosotros comprendamos que la vestimenta no nos la inventamos nosotros y que no depende entonces de nosotros. Rápidamente, 4 cosas vimos allí en ese versículo 1. Ya que tenemos consolación en Cristo, ya que tenemos consuelo de amor, ya que tenemos comunión en el Espíritu, ya que tenemos un afecto entrañable y una misericordia, vistámonos como corresponde a aquellos que ya tienen eso. Eso ya está en tu armario. Ponte al frente del armario y pregúntate, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo hoy? ¿Misericordia? ¿Gracia? ¿Paciencia? No me voy a poner todo. Me voy a vestir así. Y no te confundas, querido hermano. La misericordia no se trata de alcahuetería, de ninguna manera. No podemos confundir los términos. Dios es un Dios misericordioso, pero no alcahueta. Dios es un Dios paciente, pero es un Dios que cumple con su palabra. Es decir, Dios no actúa por impaciencia, pero actúa. ¿Te has dado cuenta cuando tú actúas por impaciencia? ¿Cómo todo sale al revés? Y actúas. Pero de repente, qué vergüenza, me tengo que devolver porque dejé algo. Y si no abro esa puerta unas 3 veces, estuve de buenas, actué con paciencia. Y cuando actué con paciencia, salí y me fui y no volví. Pero cuando uno actúa así, salga, vuelve y entre porque se le quedó algo. Dios es un Dios paciente. Nunca, jamás va a actuar con impaciencia, pero va a actuar. Y va a hacer lo que tiene que hacer. Con el creyente desobediente o con el incrédulo rebelde. Lo va a hacer. Queridos hermanos, versículo 2 nos dice el gozo completo del apóstol. El gozo completo del apóstol. Y les pido disculpas en una cosa, hermanos. Lo leí, lo ensayé, me paré hasta aquí al frente mirando y pensé que iba a terminar con todos los versículos, pero la hora no me está dando. Pero no quiero correr. Es importante que comprendamos
el argumento del apóstol. El apóstol está diciéndole a los hermanos, ustedes saben todo lo que ya tienen, ¿cierto? Actúen conforme a esa verdad. La dignidad del evangelio, primero nos habló en ese capítulo 1, y nos iba diciendo todo lo que él vivió y cómo no le interesó los maltratos que estaba recibiendo de otros que predicaban el evangelio por envidia. Y sin embargo, él dice que Cristo es predicado y en eso se goza y se gozará aún. Pablo no estaba preocupado por su prestigio. Pablo no estaba colocando un letrero grandote y diciendo, yo soy el verdadero apóstol, yo sí digo la verdad, porque yo sí a toda hora voy a las escrituras, yo sí no soy como otros. No, Pablo no hizo eso, a pesar de que era un verdadero apóstol, a pesar de que iba a la palabra de Dios, no se resaltó a sí mismo. Él dijo, aquí estoy para que Cristo sea exaltado, en eso me gozo y me gozaré aún. Versículo 2, entonces Pablo dice, completad mi gozo. Y esto es un imperativo para la iglesia. El apóstol les está hablando como que es Cristo el que está hablando. Cuando nosotros hablamos de un apóstol, en el caso del apóstol Pablo, cuando el apóstol dice, habla, es como si el mismo Cristo estuviera hablándole a la iglesia. Es un enviado de parte de Dios, de Cristo, con la autoridad de Cristo. Por eso es que hoy no podemos aceptar cualquiera que se diga llamarse apóstol. ¿Qué autoridad de Cristo tiene? La autoridad del apóstol Pablo, él la muestra a través de todos los escritos que él ha dicho y defendió su apostolado diciendo, yo vi a Cristo y Cristo hizo esto y esto por mí. Y Cristo le dice a su iglesia esto. Y nunca vimos al apóstol Pablo diciéndole a nadie, toma, recibe el Espíritu Santo. O soplándole el Espíritu Santo. No, no hizo esas cosas. Abramos los ojos hoy, queridos hermanos. Hoy se están levantando hombres llamándose apóstoles y profetas y diciendo y haciendo que la gente se mire para el techo, para el cielo, esperando que Cristo venía el 23 y 24 de septiembre. ¿Y por qué se quedaron esperando? Porque no hablaba el nombre de Cristo. Si Cristo realmente hubiese dicho eso a través de ese hombre, les garantizo que ese día hubiese sido cierto, porque así iba a suceder, porque la autoridad de Cristo no iba a ser puesta en duda cuando él dijo algo que iba a hacer. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí en el versículo 2 prácticamente nos recuerda de lo del versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ¿hay alguna consolación en Cristo? Versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Esa consolación que usted y yo tenemos, sientan esa misma consolación. Vivan esa misma consolación. Teniendo el mismo amor. Versículo 1 entonces nos dice si hay algún consuelo de amor. O sea, ya que hay un consuelo de amor, sientan ese mismo amor. No es otro amor el que usted y yo tenemos que sentir. No es un amor meloso. No se trata únicamente de picos y abrazos y ágapes y cenas románticas como las que tuvimos anoche. Qué delicia, qué rico lo que vivimos. Pero eso no es únicamente ese amor al cual fuimos llamados. Es el amor de Cristo, el sacrificial. El que a pesar de que no hicieron las cosas como yo quería que las hicieran, el que a pesar de que no sucedieron las cosas como yo quería que sucedieran, me niego a mí mismo y digo que Cristo sea glorificado. Ese es el mismo amor que debemos sentir. Pero si tú estás sintiendo otra cosa diferente, si tú lo que estás pidiendo es aprobación, no estás sintiendo ese mismo amor, estás sintiendo un amor propio. Muere a ese amor propio y ve al amor de Cristo. Imita el amor de Cristo. Siente el amor de Cristo. Vive el amor de Cristo. Ofrece el amor de Cristo.
El amor de Cristo no esperó recibir para poder dar. Cristo se entregó. Nadie haría una cosa así. Esta mañana mirábamos en el pasaje. Con todo, alguno osaría morir por el bueno. Una mamá estaría dispuesta a morir por su hijo. Así sea la persona que sea, pero está dispuesta a morir por su hijo. Así sea el más malo de los malos, pero por su hijo da la vida porque es su hijo. Con todo, alguien osaría morir. Pero Cristo Jesús, por su amor, con su gran amor con que nos amó, se entregó a sí mismo. Ese es el amor al cual el apóstol Pablo está llamando a los hermanos en Filipo a que sintamos. No un amor meloso, no un amor de mentiritas, no un amor de sábados felices. Ustedes, en algún tiempo salía dos personajes que se encontraban, dos personajes, para no hablar de géneros, simplemente dos personajes, y se saludaban. Hoy, ¿cómo estás de hermoso, hermosa? ¡Wow! Mira esto, tal. Y luego salían y ahí mismo decían lo que realmente estaba en su cabeza. Sus labios decían una cosa, pero su cabeza decía otra. El llamado al que Cristo nos está diciendo que vivamos es que seamos genuinos en el amor. Pero como eso no es propio nuestro, tenemos que ir al armario. ¿Se acuerdan del armario? Que está lleno de todo lo que tú necesitas. Ve de rodillas al altar de Cristo, abre el armario del amor verdadero y disfruta de él y entrega ese verdadero amor. Ese amor no está en ti, ese amor no está en mí, es decir, no nace de mi carne. Ese amor es algo en lo que yo me tengo que investir para que sea real en nuestros corazones. Dice que un mismo sentir, miren este pasaje, Romanos capítulo 15, versículos 5 al 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, cuando la palabra de Dios nos dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, no está hablando de uniformidad. No se trata que todos marchemos al mismo tiempo, nos pongamos la misma ropa. No está hablando de ese mismo sentir, no está hablando de que entonces de aquí en adelante, hermanos, dentro de 8 días, entonces por favor todos vestidos de blanco. Eso no es uniformidad a la que el Señor está llamando a la iglesia. Lo que sí está diciendo es que, así como lo expresa en Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6, para que unánimes, la misma expresión de Pablo allá en Filipenses, a una voz, en esto sí tenemos que estar claros, de nuestra boca, a una voz, glorifiquéis ¿a quién? Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No es, queridos hermanos, todos vamos a proclamar, esta es la verdadera iglesia, esta es. Eso no es lo que nos tenemos que unir, eso no es lo que nos tiene que unir. Lo que nos tiene que unir es que de nuestra boca salga la gloria para el único que hizo posible que usted y yo un día estemos delante del Santo de los Santos. Porque si tú te preguntas desde que tú conociste del Señor hasta hoy, ¿cuántas veces has caído? Y esta mañana, ¿te merecerías estar en la presencia del Santo de los Santos? Tú puedes decir, no, es que yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, es que yo no hago nada. O sea, yo no sé de qué me están culpando a mí. Dios, el estándar de Dios no es tu bondad. El estándar de Dios no es lo buena gente que eres con tu vecino o tu vecina.
El estándar de Dios no tiene nada que ver con la monedita que le diste al indigente. El estándar de Dios no es que te levantaste esta mañana tempranito y leíste la Biblia. El estándar de Dios es que seas santo como Dios es santo. Y la pregunta es, ¿lo somos? No. Esa santidad no está en el ser humano. Es por eso que es Cristo Jesús en nosotros la esperanza de gloria. Eso no es un llamado a, bueno, como ya somos salvos, entonces hagamos lo que queramos. No, Cristo no hace eso con el que toma por hijo. Cristo transforma, Cristo limpia, Cristo le llena el armario para que esa persona ahora se cambie. Cristo le dio el agua viva, la palabra de Dios, para que esa persona se bañe diariamente. Es decir, Cristo dota a aquellos a los que llama para que sean verdaderos creyentes. Un creyente que diga, no, yo ya soy salvo y puedo hacer lo que yo quiera, no es creyente. La ecuación no es otra. Creer que porque ya voy para el cielo y entonces puedo hacer lo que quiera porque total el Señor ya me salvó el día que repetí una oración, entonces ya puedo hacer lo que quiera, es no entender la gracia. La gracia no crea parásitos, perdónenme la expresión, hermanos. La gracia de ninguna manera justifica el pecado. No, yo soy pecador, pero sí, pero el Señor ya me salvó. La gracia lleva a una persona para que viva aquello a lo cual fue llamado, para que Dios sea glorificado. Esa es la única estándar de vida. Y vamos a terminar con el versículo 2. Unánimes, hechos, un mismo amor, ya creo que habíamos leído, ¿no? Un mismo amor, perdón. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Un mismo amor, el mismo amor que nos viene hablando, ¿no? Dice, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mire cómo cada palabra dice que la única manera para que este amor sea verdadero, ¿sí?, tiene que ir acompañado de algo. Y uno de ellos es que ese amor tiene que ser un amor verdadero, puro. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener cuidado con el pseudoamor, con el falso amor. Mucho, mucho cuidado tenemos que tener con el falso amor. Cuando un padre o una madre dice que ama a su hijo, pero no lo corrige, ¿qué dice la Escritura? Lo aborrece. No es simplemente dejarle hacer lo que quiera porque es que yo lo amo tanto. Sí, yo sé que es rebeldito, pero yo lo amo. Eso no es el verdadero amor. El verdadero amor entre nosotros es, pues yo sé que es pecado, yo sé que el hermano está con sus problemitas por ahí haciéndole malas cosas allá a la esposa, pero yo lo amo. Eso no es amor. Es verdaderamente poder llamar al hermano y decirle, te quiero hacer una exhortación. Mira lo que dice la Escritura. Mira lo que dice la palabra de Dios. Tú pecaste en esto. O, yendo más allá, ¿qué hizo Cristo cuando dice que hayan problemas entre nosotros? Si tu hermano peca contra ti, ámalo mucho. Toléralo. No le ponga cuidado. Tú haz lo que tú tienes que hacer y el resto no importa. Eso es lo que dijo Cristo. Estando tú y él solo, reprende a tu hermano. Dile, lo que tú hiciste contra mí es pecado. ¿No me escuchó? Cristo dice, bueno, deje así. Llama a otro y háblalo. Eso hace el amor. ¿Con el propósito de que de ganarle? Con el propósito de ganarlo. Interesante que una palabrita cambia mucho el sentido, una letra cambia mucho el sentido, ¿no? Pero a veces nosotros estamos más con el propósito de es que lo dejé callado. Con todo el amor que le tenía, pero lo dejé callado. Eso no es el verdadero amor. El verdadero amor está dispuesto a morir a la razón. Yo tengo la razón, pero muero a mi razón por causa del amor que el Señor quiere que yo tenga por ti, porque fue lo que Él hizo por mí.
unánimes, unánime. Mire, esta expresión es muy importante para nosotros. Estar en comunidad entre cristianos es completamente obligatorio para el creyente. No es opcional. No es opcional de ninguna manera. Hechos 3:32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. La unidad que tenemos que tener unos a otros tiene que formar en nosotros un ejército que se opone a lo que está viviendo este mundo y a lo que se quiere meter a la iglesia, queridos hermanos. Queridos hermanos, ¿cómo está tu comunión con tus hermanos? ¿Cómo está tu amor para con tus hermanos? ¿Cómo está esa unidad? ¿O simplemente de nuestros labios salen es que yo soy así? No te dejes creer del enemigo, tú no eres ya así. Tú ya no eres así. Cristo te transformó. El enemigo te va a seguir diciendo, es que usted es así y usted muere así. No, porque escrito está también. Él transformó mi vana manera de vivir. No puedo excusarme de ninguna manera. Queridos hermanos, la seriedad no es no reírse y ser así serio. Eso no es únicamente la seriedad. Si esa es tu forma y tu carácter, está bien. Pero la verdadera seriedad del creyente es ir a las Escrituras y vivir las Escrituras. Gozar de las Escrituras. Comer de ellas. Y anhelar seguir necesitando las Escrituras. El día que un creyente diga, ya me leí toda la Biblia, yo ya sé todo eso. No sé cómo la leyó. Porque la palabra de Dios tiene algo muy particular. Usted la lee y la vuelve a leer, y cuando la vuelve a leer, dice, yo no me había dado cuenta que esto estaba aquí. ¡Wow! Tiene una fuente inagotable de gracia la palabra de Dios, que cada vez que uno va a ella y lee el mismo pasaje, cuando lo conectó con otra realidad en las Escrituras, uno dice, oh, yo no me he dado cuenta de esto. Cuando yo estaba preparando este pasaje, miré el versículo 2 y dije, ay, ¿cómo se parece a lo que dijo en el versículo 1? Pero yo ya había leído Filipenses muchas veces. Pero vuelvo yo, mira, impresionante. Perdónenme, hermano, me emociono y el tiempo me ganó. Vamos a orar, continuaremos, si Dios lo permite, con los otros 2 versículos dentro de 8 días. Pero no te olvides de algo, querido hermano. Tu armario está lleno. Tu armario está lleno. Pero si tú ni siquiera sabes a qué armario acudir, tu armario no solamente no está lleno, tu armario no existe. Si tú crees que tú tienes que asistir a personas, a familia, a iglesias, para recibir algo que es gratuito, no, es que toca ir al encuentro o toca ir para poder recibir del Señor no sé qué. Ay, hermano, es gratis. En tu casa lo puedes recibir. De rodillas frente al altar de Cristo lo puedes recibir. Amén por los paseos de cristianos, chévere, a mí me fascina ir a pasear con mis hermanos en Cristo. Hacemos unas comidas maravillosas. Pago lo que sea por esa comida. Pero no me digan que únicamente por ir allá es que voy a recibir del Señor algo que es gratuito, que lo puedo recibir en el lugar donde Él me tenga. Es gratis. Si no lo has recibido, hoy la invitación para ti es, ve de rodillas, suplica misericordia,
ruégale a Dios que te perdone, porque es el mandato de Dios para todo ser humano. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda, es un mandato, no es un favor, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Si no estás convencido de que Dios te perdonó, este es el momento. Ve en oración a Él, arrepiéntete de tus pecados, pídele que transforme tu vida. Nada más importa. Dios no te está ofreciendo riquezas materiales, Dios te está ofreciendo riquezas espirituales. Por favor, ve a Cristo.